Un saludo para todos, tutor y compañeros. El día de hoy nos dirigimos a hacer la socialización del siguiente trabajo, el cual está integrado al manejo integrado de plagas en los agroecosistemas. Este trabajo lo estamos presentando a nuestros compañeros. Lo compone Santiago Granado, Jorman Flores, Juan Camilo Cardona, Juan David Palacios y Carolina Calvo. Compañero, me colabora con la siguiente diapositiva, por favor. Para este trabajo elegimos el cultivo a campo abierto de Gulupa para resolver el manejo integrado de las plagas de este cultivo y el cultivo de fresa bajo invernadero. Listo, entonces vamos a iniciar hablando del cultivo de Gulupa. El cultivo de Gulupa es una pasiflora, como su nombre científico lo indica, es una pasiflora edalus. El nombre común se conoce como gulupa y también lo podemos ver en algunas partes que lo pueden llamar la fruta de la pasión. Por ahí una planta de la familia de la pasiflora, de la clase Magnolispicida, género pasiflora. Su origen es brasileiro, también tiene origen uruguayo y argentino. Es una planta que se puede trabajar tanto a campo abierto como bajo invernadero. En este caso enfocamos este cultivo asimilándolo a un trabajo de campo abierto. En el riego tenemos que cada planta requiere aproximadamente 8 litros de agua al día. Esto depende mucho el tiempo que estemos pasando, ya que se está enfocando el cultivo a un campo abierto. Entonces, eh, tenemos que enfocar el riego a- al tiempo que tengamos hablando del clima en su momento. Si tenemos tiempos de sequía, debemos de aumentar el riego, implementar sistemas de acopio y agua lluvia para siempre proveer el riego mediante agua lluvia, ya que el agua de las canillas viene clorada y ese porcentaje de cloro atrasa un poco el crecimiento de la raíz, entonces no impide, perdón, sí impide que la raíz tenga absorción de nutrientes. Por tal motivo que para esta planta y para la mayoría, para todas, siempre lo trabajemos con acopio de agua lluvia. Eh, el método de propagación de la gulupa es mediante semilla. La idea es que se escoja una de las frutas de mejor calidad y se haga el proceso de semillaje para tener una copa de semilla. Tenemos como características del cultivo de la gulupa que requiere un clima cálido, templado aproximadamente, manejando una altura entre 1500 a 2100 metros. La idea es que este producto se adapte en esa altura, manejando una temperatura aproximadamente entre 18 a 25 grados. Es importante que los suelos donde nosotros vamos a sembrar este tipo de productos sean suelos bien drenados, ya que no resisten encharcamiento. Por ende, tenemos que trabajar muy bien en la delimitación de la siembra y en los drenajes que se le deben hacer al terreno donde se va a sembrar. Deben de ser unos suelos fértiles, cargados de buen porcentaje de materia orgánica, ya que requiere una nutrición vegetal amplia para poder que tenga la capacidad de enredarse fuerte, ya que es una planta que requiere tutorado. Como les comentaba, es necesario el riego constante, ya que requiere una fuente hídrica bastante alta, especialmente cuando está en su etapa de floración. Es muy importante que siempre cuente con este requerimiento hídrico. Y también en la etapa de fructificación, cuando está en carga de fruto, que tenga una buena humedad relativa. Es muy importante que este riego lo enfoquemos a las horas más tardes del día, ya que le brindamos a la fruta que dure perdón, le brindamos al suelo que dure un poco más la humedad relativa, ya que evitamos que el sol seque más ligero estos terrenos. Eh, es muy importante la polinización en este tipo de cultivo para su etapa de floración. Por eso tenemos que ser muy recursivos al momento de la floración, inclusive conseguir colmenas en alquiler o temporales para que estas sean las encargadas de hacer la polinización cruzada, ya que se requiere pues bastante para este fruto. Como producción de frutos, eh, para determinar la fruta como tal,
Tenemos que es una fruta redonda, muy parecida a la maracuyá, solo cambia sus colores, no crece tanto, es una fruta que es como amarillosa tirando a un amarillo oscuro, como muy opaco, y la fruta puede ser un poco arrugada a la vista, pues muy similar a la maracuyá, es un poco más pequeña, pero es como la forma de identificar la fruta. La cáscara cuando empieza a crecer se puede notar un poco más amarillosa antes de llegar a su etapa madura y como tal lo que podemos conseguir de la fruta es como una pulpa gelatinosa pues que se nota muy similar a la maracuyá. Esta cosecha, para la cosecha de la gulupa la podemos realizar cuando los frutos están maduros. Es climatérica la fruta, es decir, que se sigue madurando una vez la cosechemos. Eh, pero entonces la idea es que permitamos que la fruta esté sembrada hasta su etapa pues, de cosecha. Especialmente el uso que se le da a esta fruta es comercializado para jugos, ya que pues es como su mayor comercio. También pues se puede consumir directamente desde la fruta, pero como mayor comercio tiene para jugos, postres, mermeladas y tortas. Compañera, me colabora con la siguiente pregunta. Listo. Las características agronómicas que tenemos sobre el cultivo de la gulupa, tenemos que es un arbusto perenne, es decir, que es un cultivo que sigue produciendo constantemente, aproximadamente por unos 2 años, teniendo un buen manejo de cultivo. Necesita tutorado, es decir, una fruta que crece que necesita enredadera, necesitamos proveerles un tutor para que ella tenga la posibilidad de enredarse. Hay que saber manejar el tutor para que la planta crezca vigorosa y resistente. Eh, el tallo que tiene es un tallo, dependiendo del manejo, puede ser un tallo débil, pero tenemos que saber enredarlo para que tenga como más vigorosidad. Salen numerosas, demasiadas ramas laterales de color verde. Tenemos como densidad de siembra que nos recomienda sembrarla 3x3, pero tenemos algunos ejemplos de algunos cultivos que ya han visitado en el cual juegan como con la distancia, entonces puede ser una distancia dependiendo el terreno con el que contemos, con una densidad un poco más pequeña y nos caben más plantas por hectárea. Tenemos que el suelo adecuado para esta fruta es un suelo con una textura franca, ya que como mencionaba anteriormente, requiere unos buenos drenajes porque no resiste mucha humedad y necesitamos un pH fundamental entre 5.5 a 6.5 para tener un pH casi que neutro. Positiva, por favor. Eh, tenemos que los trips es una de las plagas más comunes pues, que puede llegar a la fruta. En este caso estamos hablando del franquinela. Tenemos que es un insecto de la orden de los trisópteras, el género Franquicelia. Tenemos que a través del viento, cuando estamos en cosecha, ataca el fruto, afecta directamente los brotes laterales y la superficie vegetal. La idea es que realicemos un control cultural, biológico y químico. Hay que saber manejar el tema de las trampas que se le ponen a estos insectos, ya que, como mencionaba anteriormente, se requiere una buena polinización. Entonces, si de pronto implementamos trampas cromáticas, pues estaremos pues, jugando algo en contra, ya que ahí también pueden caer las abejas. Entonces, es fundamental que hagamos muchos controles biológicos con biopreparados orgánicos que ahuyenten estas plagas de los lotes. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, en la siguiente diapositiva, estamos viendo cuál es la etapa del ciclo biológico de los insectos, cuando empieza en huevo, pasa por larva, por pupa y cuando ya es adulto. Ahí se ve pues cómo es el crecimiento y tenemos entendido de que un insecto o un huevito puede producir 24 huevitos más, entonces es de fácil propagación. Por eso tenemos que contrarrestar y hacer un control de insectos muy exhaustivo. Siguiente diapositiva, por favor.
Vemos cuál es el daño principal que hace este trips. Se alimentan de la savia de las plantas. Entonces, hay épocas en las cuales vamos a tener una presencia mayor de trips cuando la luna hace que la savia descienda hacia las flores. El compañero Jorman va a aportar algo ahí. Buenas noches, No sé. compañeros y tutor. Acompañando al compañero, procedo pues a explicarle también un tema para aportar al tema. La anterior, por favor. Bueno, sobre los daños causados por el tris. Ya sabemos que el tris prácticamente es de los insectos, la plaga que principalmente ataca este cultivo. Se dice que son tris aquellos pequeños insectos que se alimentan de la savia de la planta, causando daños en las hojas y en las flores. También pueden transmitir virus a la planta o a la fruta. Y esto afecta directamente a la salud de la planta y a la producción. Bueno, la guía dice que debemos de proponer un manejo integrado de la plaga, en este caso, para este caso. Entonces, debemos controlar de forma oportuna las arbences que son hospederes de los tris, especialmente y en las flores. ¿Qué quiere decir esto? El arbense, como ya lo sabemos, es maleza. Y toda aquella maleza que aumente o haya demasiado en el cultivo hace de que ella sea difícil ¿cómo se le dice? De extinguir. ¿Cómo se hace esto? Se realiza un monitoreo permanente observando las plantas. Las plantas también que ya tienen un daño causado, se pueden hacer un seguimiento. Son 5 sitios por lote, o depende, el lote, pues la magnitud que tengamos, son 5 plantas por cada lote. Se registra la presencia de huevillos, ninfas y adultos del tris en las flores, en las hojas, en los brotes. Se revisan, o sea, ¿cómo se puede ver esta forma? Las ramas de la planta se sacuden en un cartón de color blanco para poder así detectar la presencia de adultos, generando esta plaga. ¿Cómo podemos combatirla? Instalando trampas plásticas de color azul o de color blanca. Como ya todos sabemos, estas trampas plásticas son aquellas que tienen una especie de adherente. Se dice que según el plan pues, de que tenemos para controlar este insecto, debe ser recomendable de 50 por 50. Cubiertas de adherente agrícola son trampas que se deben colocar gradualmente en el cultivo de la preferencia, o según pues estipulemos la magnitud que tenemos o extensión del cultivo. Bueno, debemos implementar un control biológico mediante depredadores de tris. Se recomienda la trisopa, que es un chinche que controla naturalmente la plaga. En agronomía se viene trabajando duramente en la Universidad de Córdoba, que quieren que a futuro se controle toda plaga por medio de animales que sean depredadores de cada plaga. Pues es un proyecto pues a largo plazo, pero ellos quieren que todos los agrónomos los próximos años sean con esa cultura enfocada a creer que todo se puede hacer más natural cada vez más. Bueno, también se puede aplicar a agentes microbiológicos, como
patológeno, que son las Sinicillium, o conocido como la Lesani, siendo las instrucciones técnicas de un agrónomo o de un asistente técnico. En caso de que haya una alta gran productividad en la población del trigo en el cultivo, se requiere la intervención mediante control químico y productos en base de Spinnol. Esto es un insecticida que se controla y se hace bajo recomendaciones de un agrónomo. Esto en caso de que la gran magnitud en el cultivo esté demasiado extenso la plaga. Bueno. En la guía dice que hay un punto referente al costo que tenemos para el manejo y que implementamos. Los números, valores altos, pues no hay una tabla que nos diga, pero entonces independientemente traté de investigar lo más posible los valores individuales. Y dice que una trampa paratriz de la que da adherente azul o azul puede costar 335 mil pesos. Son valores individuales pues que recogí. Un agente biológico como entomopatógeno, se dice, según los precios que recogí, puede en promedio entre los 80.000 o 120.000. El fertilizante e insecticida Espina puede valer en un costo de 231.000. Bueno, estos son los gastos en total de la implementación del manejo del tris en el cultivo de Culupa. Puede estar costando entre 438.000 pesos, y esto cabe resaltar de que es un valor medido pues a unidad de cada cosa, sin meter jornales, que independientemente pues del cultivo que tengamos o la extensión de tierra, puede ser más o menos. Y necesitamos aplicar en el cultivo, esto dependerá de la extensión de cultivo que tengamos y la magnitud del mismo. Ahí es donde el precio puede variar, puede cambiar o puede diferenciar. Hola, un cordial saludo para todos. En este momento yo voy a explicar entonces el cultivo que escogimos bajo invernadero, que en este caso fue el cultivo de fresa. Para esa ocasión se escogió la Fragaria ananasa, como su nombre científico lo dice, conocida comúnmente como la fresa, el fresón o la fresibaya, correspondiente al reino Plantae de la división Magnoliophyta. Es clase Magnoliopsida y pertenece al orden Rosales y de la familia Rosácea. El género pues es Fragaria, que es el género global de la fresa, y en este caso la especie es la ananácea. El origen lo tenemos establecido que el origen es de Europa, son originarias de Europa, principalmente pues de la región de los Alpes. La plantación, el tipo de plantación que se puede ejecutar es tanto bajo invernadero controlado o puede ser también a campo abierto. El tipo de riego se recomienda la instalación de hacerlo por goteo, un tipo de riego por goteo, y se hace a necesidad dependiendo de la cantidad pues, del clima con el que se cuente en el momento. Normalmente la demanda de la fresa es de 2 litros por semana. La multiplicación se hace directamente por semillas y en algunos casos se puede hacer por, por extracciones de plantas, como tipo socas. Las características del cultivo de fresa son las siguientes. El clima y el suelo requiere aproximadamente un clima que sea templado cálido, que conserve un rango de temperatura entre los 15 y los 20 grados Celsius. Se busca suelos capaces de retener humedad y ricos en materia orgánica. Se busca que los suelos tengan esa capacidad de retención, ya que la planta de fresa suele ser demandante en el recurso hídrico. Normalmente las camas donde se realiza la siembra de la fresa son cubiertas por algún tipo de polietileno con el fin de evitar competencia con arbences en algunos casos.
El riego se recomienda el uso de riego por goteo. Ese tipo de cultivo requiere agua constante. La polinización normalmente se realiza por efectos del viento, no requiere precisamente agentes externos. Con el mero hecho pues, del viento presente en el ambiente, eh, se puede, se puede ocasionar la polinización de las plantas como tal. La producción de los frutos es un fruto carnoso de color rojo intenso y su producción es constante. Normalmente la cosecha se realiza en horas de la mañana y en horas de la tarde. Los usos se utiliza para consumo de fruta de canasta familiar, se realizan diferentes tipos de mermeladas con este producto y es utilizado también para la elaboración de productos de belleza y cuidados de la piel y cabello. Las características agronómicas del cultivo de la fresa son las siguientes. Es una planta herbácea, perenne y de porte bajo. Los sistemas de siembra pueden realizar sobre materas o sobre camas levantadas del piso con profundidades de 50 centímetros como mínimo. Este es el espacio que requiere la raíz de la planta para un correcto desarrollo. La distancia entre las siembras o la densidad de siembras es normalmente de 25 o 30 centímetros entre plantas. La época de la siembra depende de la variedad que se quiera utilizar. Se recomienda tener muy presente las épocas de días cortos y de días largos, las temporadas como tal. Esto según el requerimiento del tipo de especie que queramos sembrar. En este caso, pues al ser la ananasa, se buscan días largos para una producción más constante. La descripción del suelo adecuado para el cultivo de la fresa se recomienda que la siembra se realice en cabellones en donde se busque una altura aproximada de 25 centímetros de suelo y con un ancho de entre 60 y 80 centímetros. Antes de su preparación se debe profundizar una fertilización requerida de aproximadamente 50 centímetros para que la raíz se desarrolle correctamente. Ahora le doy el paso a la compañera para que continúe con la explicación sobre la araña roja. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hablar sobre la araña roja, también conocida como Tetranychus articae. Es una plaga muy común en los cultivos de fresa, especialmente en ambientes controlados como los invernaderos. Voy a describir la araña roja. Es un ácaro muy pequeño, de menos de 1 milímetro de longitud, que puede variar de color, desde amarillo verdoso hasta rojo. Su ciclo de vida puede completarse en una semana bajo condiciones cálidas y secas, por lo que permite varias generaciones por temporada. La alimentación de la araña roja causa manchas cloróticas en las hojas de la fresa, que eventualmente pueden volverse marrones y secarse. La severa infestación puede provocar la defoliación y afectar la producción de frutas. Las condiciones favorables prefieren ambientes cálidos y secos, condiciones que son comunes en los invernaderos y no se controlan adecuadamente. A continuación voy a hablar sobre un poco del manejo integrado de plagas. El control cultural sería eliminar malas hierbas que sirvan como refugio para la araña roja, mantener la humedad adecuada en el ambiente y evitar el estrés hídrico de las plantas. El control biológico puede ser introducir ácaros depredadores como Pitulucios persimilis o Neusius californis, que se alimentan de la araña roja y ayudan a controlar su población de manera natural. El control químico puede ser aplicar acaricidas específicos cuando sea necesario, teniendo en cuenta la resistencia y el riesgo de residuos en los cultivos. Es importante rotar los ingredientes activos para prevenir la resistencia. Y el monitoreo, realizar muestreos periódicos para detectar la presencia de araña roja y evaluar la efectividad de las estrategias de control implementadas. La propuesta para aplicación de la SNIP en el cultivo de fresa bajo invernadero. La propuesta 1 es la aplicación de acaricidas como el azufre elemental para controlar la araña roja. La propuesta 2, el uso de insecticidas acaricidas de acción específica como el
Diazox para eliminar la araña roja sin afectar a otros organismos. La propuesta número 3, empleo de productos con aceites minerales que sofocan los ácaros al cubrirlos con una capa de aceite. Esas son las propuestas químicas. Propuestas ecológicas, introducción de ácaros depredadores que se alimentan de la araña roja y ayudan a controlar su población de manera natural. La propuesta número 2, implementación de técnicas de control biológico como la liberación de ácaros beneficiosos que compiten con la araña roja por alimento y espacio. La propuesta número 3, uso de extractos de plantas con propiedades repelentes o tóxicas para araña roja como el aceite de neem, que puede ayudar a reducir su presencia de manera ecológica y sin dejar residuos químicos. Buenas noches, compañeros. Le habla Juan David Palacio. Compañero, ¿me puedes pasar la diapositiva de las recomendaciones? Muchas gracias. Bueno, en recomendaciones tenemos decir que el manejo integrado de plagas, el MIP, es un enfoque para el control de plagas que se basa en la prevención, eliminando de raíz las causas del problema. Algunas recomendaciones para el MIP son: tenemos el tratamiento del suelo, selección de las plantas adecuadas, rotación de cultivo, cultivo intercalado entre franjas, el uso de plantas trampas, la elección de la fecha de la plantación está muy importante, elegir pues la fecha adecuada en la que vamos a sembrar, gestión de la maleza, y por último dice que el MIP reduce la necesidad de pesticidas al usar varios métodos de manejo de plagas, lo que disminuye la explotación de los trabajadores y público a los pesticidas. Este último es muy importante ya que protege el medio ambiente y evita el uso de agentes químicos. Entonces, para terminar, me puedes colocar la diapositiva que dice la conclusión. Muchas gracias. Bueno, para concluir, se puede decir que durante el desarrollo de esta actividad se logra conocer el ciclo de vida y la morfología tanto del cultivo de fresa como el de bulpa, como ya lo explicaron los compañeros, además de identificar las características propias de cada cultivo, sus requerimientos y principales plagas a las que pueda estar expuesto. Adicionalmente, se realizan recomendaciones para el control efectivo de estas. Los cultivos que están expuestos a una gran cantidad de plagas que, si no se identifican en el momento justo, pueden llegar a ocasionar daños severos, tal como la erradicación, lo que puede representar pérdidas considerables para el agricultor. De esta manera se da la importancia del manejo integral de las plagas bien ejecutado que permita prevenir este tipo de afectaciones. Ya para terminar, podemos decir, por último, es importante resaltar el manejo integral de plagas. Es vital por varias razones: la integración de diversos métodos de control, como lo son controles biológicos, las prácticas culturales y el uso prudente de plaguicidas tradicionales. Reduce la presión selectiva sobre las poblaciones de plagas y hace más fácil que se desarrolle resistencia. Además, es respetuoso con el medio ambiente, como decía anteriormente, es eficaz, barato y es seguro, versátil, lo que lo convierte en una solución ideal para muchas situaciones diferentes. Muchas gracias. Listo. Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos para el desarrollo del trabajo y esto sería todo. Muchas gracias. Esto sería toda la justificación del trabajo. Muchas gracias a todos. Juan.